Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes. Pueden tomar asiento. Para mí es un gusto estar con ustedes esta noche y poder abrir el libro de Dios. Traigo saludos tanto de parte del staff de The Master's Seminary. Los profesores, el doctor Sánchez como el doctor Grauman, están orando por este evento, como así también el staff. Y también la Iglesia Bíblica Berea manda sus saludos, mi familia, mis hijos, están contentos de que papá pueda estar acá, haciendo lo que más le gusta hacer, que es predicar y abrir el libro de Dios. Así que es un gusto verles, estoy ya agradecido y contento de que mañana vamos a comer carne. Un gran movimiento de Dios siempre comienza con un gran siervo de Dios. El avivamiento espiritual no es una obra de una multitud, no es la obra de unos muchos, sino que el avivamiento espiritual comienza con un hombre, comienza con una mujer que se entrega completamente a Dios. A lo largo de la historia nosotros hemos visto cómo Dios ha utilizado vez tras vez a hombres comunes y corrientes para llevar a cabo grandes obras. Desde Martín Lutero, cuya valentía y obediencia desataron la reforma protestante en Europa, hasta Jonathan Edwards, cuya predicación fue fundamental para el gran avivamiento en América, o por ejemplo David Livingstone, cuyo sacrificio personal y dedicación en África cambiaron la historia del continente. Estos siervos de Dios no eran superhéroes, sino que eran personas que estaban dispuestas a ser usadas por Dios de maneras asombrosas, de maneras extraordinarias. Y el libro de Nehemías no es la excepción. Aunque el libro de Nehemías gira en torno a la reconstrucción del muro de Jerusalén, al adentrarnos nosotros en el relato de este libro, descubrimos que Nehemías representa el tipo de persona que Dios usa para hacer grandes cosas para su gloria. Y lo que a mí me anima profundamente es que al estudiar la vida de Nehemías, al estudiar la vida de este siervo, nosotros vemos que este hombre no era una persona con poderes extraordinarios ni milagros evidentes como muchos otros héroes de la Biblia. La historia de este hombre no es la de partir aguas como la de Moisés, no es la de hacer caer muros como la de Josué, no es la de resucitar muertos como la historia de Elías. Nosotros muchas veces creemos que para alcanzar grandes objetivos en el obrar de Dios se requiere algo espectacular, algo sobrenatural. Pero Nehemías nos muestra otra realidad. Otra cara de la moneda. Nos muestra que el trabajo arduo, nos muestra que la oración constante, nos muestra que la intervención providencial de Dios son suficientes para llevar a cabo lo que parece ser imposible al ojo del hombre. El avivamiento espiritual. Y ese es el mensaje de esta noche, que Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Puede usar a cualquiera de nosotros, no importa cuán común seamos, siempre y cuando nosotros tengamos un corazón dispuesto para la gloria de Dios. Tal como dice 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice así: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen, escuchen, corazón perfecto para con Él. Un corazón perfecto. Esa última frase también se puede traducir como un corazón que es completamente suyo. Noten eso. Los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder para aquellos cuyo corazón le pertenece. Completamente. Y Nehemías describe esto a la perfección. Nehemías no buscaba ser grande. Nehemías no buscaba ser reconocido por el pueblo de Dios. Tenía un solo deseo, y ese deseo era ser un fiel siervo de Dios. Un fiel siervo de Dios. De hecho, desde el principio del relato del libro de Nehemías, varias veces se repite el término siervo.
siervo, siervo. Y en un instante lo vamos a leer el pasaje. Lo cual subraya una actitud de humildad, una actitud de dedicación de este hombre. Nehemías no ambicionaba nada más que darle gloria a Dios con su vida. Eso era lo que quería hacer. Y hoy, mientras nosotros vamos a explorar el perfil de un siervo de Dios, veremos cómo la vida de Nehemías nos desafía a nosotros a vivir con una pasión similar por la obra de Dios y para la gloria de Dios, dispuestos a ser usados por la mano poderosa de Dios para transformar vidas. ¿No es eso lo que queremos? Y Nehemías nos enseña tres características que Dios busca en un siervo de Dios. Tres características que Dios busca en un siervo y las cuales se encuentran en los primeros 4 versículos de Nehemías 1. Así que los invito a que esta noche abran sus Biblias a Nehemías capítulo 1. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leer todo el pasaje y después concentrarnos en los primeros 4 versículos. Nehemías capítulo 1 dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, les pregunté por los que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, están en gran afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado, sus puertas están quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos, los preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí, dice Jehová, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Así que te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Oremos al Señor. Querido Padre, venimos delante de ti esta noche y lo hacemos con suma reverencia, abriendo tu palabra. Porque la adoración comienza ahí. No comienza en la música, no comienza en la vestimenta, no comienza en cómo estemos sentados, comienza abriendo tu palabra. Cuando tu libro es reverenciado, tu nombre es exaltado. Y eso es lo que venimos a hacer esta noche. Venimos a exaltar tu nombre, por sobre todo nombre. Venimos a escuchar tu voz en medio de una sociedad y de un mundo que nos bombardea con voces diferentes. Venimos a buscar la verdad, a buscar palabras de vida. Y sabemos que no hay otro lugar para encontrarlas si no es en tu palabra. Así que, oh Dios,
te rogamos que puedas abrir los ojos de nuestro corazón para contemplar las maravillas de tu ley. Que puedas lidiar con nuestro corazón. Hacer lo que solamente tu palabra puede hacer, que es penetrar y dividir los pensamientos de las intenciones del corazón. Ir a lo más profundo de nuestra alma y mostrarnos, oh Dios, cuánto nos falta todavía para llegar a la plenitud de Cristo, para ser un fiel siervo como lo fue tu Hijo Jesús. Señor, danos corazones moldeables esta noche, receptivos, no solo para escuchar tu palabra, sino también para ponerla por obra. Lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. El título de mi mensaje esta noche es El perfil de un siervo de Dios. El perfil de un siervo de Dios. Y vamos a estar estudiando tres características fundamentales que Dios busca en un siervo de Dios. Y en primer lugar, si están tomando notas, y deberían tomar notas, en primer lugar, Dios siempre está en la búsqueda de un siervo que sea confiable. Esa es la primera característica. Un siervo de Dios que sea confiable. Noten cómo comienza el relato. Vean en sus Biblias. Dice así la palabra de Dios, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos. Y esta es la introducción al relato del libro. Prepara el contexto general del libro de Nehemías, y aunque a primera vista esto no parece ofrecernos mucha información, estas palabras al principio son clave para entender el resto del libro y en particular el propósito por el cual hoy nos reunimos, para definir qué es un siervo de Dios. Noten lo que dice el versículo 1. El versículo 1 nos dice el nombre del padre de Nehemías, el autor del libro. ¿Por qué nos da esa información? Porque hay otras dos menciones, hay otros dos hombres que se llaman Nehemías en el Antiguo Testamento. Y Nehemías quiere que no nos confundamos, por eso menciona quién es su padre. Pero no solo menciona quién es su padre, también menciona el momento histórico donde ocurrieron estos eventos. Dice justamente que aconteció en el mes de Quisleu, es decir, a fines de noviembre, principios de diciembre del año 445 a.C. Y no solo eso, también nos dice la ubicación geográfica donde estaba Nehemías en aquel momento. Nos dice que estaba en Susa, que era la capital del reino, una ciudad ubicada a unos 240 kilómetros, unos 150 millas al norte del Golfo Pérsico, es decir, donde está Irán hoy. Ahora, noten lo que no nos dice el texto. Nos dice quién era su padre, nos dice cuándo sucedió esto y nos dice dónde estaba Nehemías. Noten que no nos dice cuál era el oficio de Nehemías. No se presenta como Pablo en el Nuevo Testamento. Yo, apóstol, no dice eso. No dice nada. Para eso debemos nosotros esperar hasta el final del capítulo 1 y por eso leímos todo el capítulo. Noten al final del versículo 11. Yo servía ¿de qué? De copero al rey. Nehemías era un copero, un oficio que era altamente respetado en esa época. De hecho, el historiador griego Heródoto, un contemporáneo de Nehemías, él relata en sus archivos, él escribe y dice que no existía entre los persas un puesto más importante que este, salvo por supuesto el de ser rey. En la antigüedad, piensen conmigo, los reyes heredaban el trono solo de dos maneras. Lo hacían a través del nacimiento o conquistando al que estaba en ese lugar. Y una de las formas más sutiles, más efectivas de derrocar a un rey sin necesidad de un ejército era ¿qué? Envenenarlo. Esa era la manera más efectiva. Por tanto, la elección de un copero era uno de los nombramientos más prestigiosos de aquella época.
El copero tenía no solo la función de probar todos los alimentos y las bebidas antes de que llegaran al rey para asegurarse justamente de que fueran seguros para su consumo, sino que además el copero hacía otras cosas. El copero tenía que ser una persona de carácter intachable, tenía que ser una persona de total honestidad, tenía que ser una persona de sabiduría sobresaliente. Era un gran honor ser un copero, no era una tarea degradante, no era cualquier persona. ¿Por qué? Porque el rey le confiaba todo. Lo más importante, su vida, estaba en las manos de este hombre. Entonces, el copero que tenía que estar en todo momento, en todo lugar, cerca del rey, debía acompañarlo a cualquier lugar, en cualquier hora, sin importar a dónde fuera, el copero tenía que estar ahí. Por eso es que el texto dice dónde estaban. Noten que estaban en Susa en ese momento, la capital del reino. Ahí se encontraba el palacio de invierno del imperio persa. Para aquellos que les gusta la historia, este es el mismo lugar, por ejemplo, donde Daniel vio un carnero de 2 cuernos y donde, por ejemplo, Jerjes hizo un gran banquete. ¿Saben quién habitó aquí también? Esther. Este es el mismo lugar. Y durante algunos meses del año, el rey venía a este palacio de invierno al norte del Golfo Pérsico para tomarse unas pequeñas vacaciones. Y Nehemías estaba ahí. Tenía que estar ahí, al lado del rey Artajerjes. Ya nos podemos imaginar el tipo de vínculo que había entre ellos. El rey no tomaba ninguna decisión sin antes consultarla con su copero. Así de importante era ese rol. Y el copero tenía un acceso exclusivo al rey. Un privilegio que pocos disfrutaban, muy pocos disfrutaban. Ni siquiera, me atrevo a decir que ni siquiera la misma reina tenía este tipo de acceso. La reina por ahí tenía el corazón del rey en sus manos, pero Nehemías, él controlaba la vida del rey. Él controlaba la vida incluso de los familiares del rey. Entonces, cuando el rey Artajerjes elige a un copero, ¿saben a quién elige? A Nehemías. A Nehemías. Y cuando Dios necesitó, escuchen esto, cuando Dios necesitó de un gobernador piadoso para liderar la reconstrucción del muro y de las puertas de Jerusalén, ¿saben a quién eligió? A Nehemías. Porque Dios siempre utiliza a personas fieles. Porque Dios siempre utiliza a personas dignas de confianza. Y Nehemías demostró que tenía gran competencia, que tenía gran carácter, que tenía un gran compromiso en su oficio de ser copero. Y por más extraordinario que sea eso, lo que quiero destacar acá es que la confiabilidad de Nehemías no se limitó solamente al área en la que Dios lo trabajó, lo usó eventualmente cuando estuvo la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Piensen por un instante. La educación de Nehemías, la experiencia de Nehemías estaban directamente relacionadas con sus responsabilidades dentro del palacio del rey. No es una transición natural pasar de ser copero al lado del rey a pasar a ser un líder de reconstrucción. No es natural eso. De hecho, podría considerarse por muchos como una degradación. Nehemías pasó de vivir en un palacio con un rey a tomar una pala. Él pasó de codearse con el rey a ensuciarse las manos y construir un muro. Y sin lugar a dudas, esta naturaleza de ambas tareas que él ejerció es completamente diferente. Y a pesar de todo, Dios lo eligió no tanto por su trasfondo, sino porque era un hombre confiable. Era un hombre fiel. Y este hecho debe desafiarnos a nosotros a no subestimar la importancia del trabajo
en la cual nosotros nos estamos desempeñando hoy. No importa cuán trivial, cuán intrascendente pueda parecer tu oficio ante los ojos de los hombres, dale lo mejor de ti a Dios. Sea que sirvas de copero, sea que sigas lavando autos, sea que sirvas en otro lado, sea que en la iglesia sirvas en el sonido, que acomodes las mesas, que limpies la cocina, dale lo mejor de Dios a ti. Sé una persona confiable, sé una persona fiel donde quiera que estés. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 16, versículo 10, que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, ten cuidado. Ten cuidado esta noche de no albergar resentimiento en tu corazón por lo que Dios te ha designado a hacer en este momento. Hay muchas personas que se pasan la vida refunfuñando con Dios porque dicen, esto no era lo que esperaba a esta altura de mi vida. Yo ya pensaba que a esta altura yo iba a ser el pastor de la iglesia. A esta altura yo me imaginaba haciendo otra cosa, no limpiando la mesa. Dale a Dios lo mejor de ti. Porque Dios está en busca de hombres y mujeres confiables, que en lo poco sean fieles, para que después puedan ser fieles en lo mucho. Sea cual sea el lugar de tu servicio, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia especialmente, recuerda que Dios es tu Señor. Dios es tu Señor. Trabaja para la gloria de Dios. Él te ve. Y Él no hace la vista gorda. Él siempre ve. Ve lo bueno y ve lo malo. Trabaja para la gloria de Dios. Sea que comas o que bebas, hazlo todo para su gloria. Dios siempre está en la búsqueda de personas que sean fieles, para luego confiarles una responsabilidad mayor. Y eso nos enseña la Biblia. Esto fue lo que ocurrió, ¿se acuerdan?, con Moisés. Moisés pasó de ser un simple pastor de ovejas a ser un líder, uno de los mejores líderes que tuvo el pueblo de Israel, Josué. Josué comenzó como un ayudante de Moisés y terminó siendo el sucesor de Moisés. David, quien también fue un pastor, llegó a convertirse en el rey más poderoso de la historia de Israel. Piensen en Pedro, piensen en Andrés, piensen en Santiago, en Juan, pescadores pescadores comunes y corrientes antes de ser llamados por Dios a ser pescadores de hombres. La Biblia, hermanos, de principio a fin está lleno de ejemplos de personas que, siendo fieles en lo poco, fueron usados por Dios para grandes cosas. Y les pregunto esta noche, ¿acaso hay algo honroso? ¿Hay algo honroso en llenar bolsas con tierra? Bueno, depende. Llenar sacos de tierra no parece un trabajo glamoroso a primera vista. Nadie levantaría la mano y me diría, Lucas, vamos, estoy listo para llenar sacos de tierra. Pero si esas bolsas de tierra son para construir un dique, la historia cambia. La historia cambia. Porque el trabajo de llenar bolsas de tierra cobra un nuevo sentido cuando se ve a la luz del contexto, del propósito mayor. Y lo mismo sucede cuando nosotros sentimos y vemos el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sientes hoy que todo lo que estás haciendo es llenar bolsas de tierra con tu vida? Bueno, te animo a que mires tu vida a la luz de la providencia de Dios y todo será diferente. Trabajarás diferente, servirás de manera diferente. Con esa perspectiva divina ganarás enfoque. Verás que lo que estás haciendo realmente cuenta para la gloria de Dios si lo estás haciendo de la manera correcta. Entonces, usa lo que tienes. Y da lo mejor de ti, para que en su tiempo tú puedas escuchar de parte del Señor, bueno,
Bien, bueno y siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Esas son las palabras que todo cristiano anhela oír. Esa es la primera característica. La primera característica de una persona que Dios busca para que sea un siervo de Dios, que sea confiable en cualquier área. La segunda característica que este pasaje nos enseña sobre el tipo de persona que Dios busca es que debe ser compasiva. No solo confiable, sino además compasiva. Y esto lo podemos ver en los versículos del 2 al 4, vean en sus Biblias. Dice que él estaba en el mes de Quisleo, en el año 20, estaba en Susa, en la capital del reino, y sucedió que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y le pregunté por Jerusalén. Y esto es lo que me dijeron. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y en gran afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios de los cielos. Imaginen conmigo la escena. Nehemías se encuentra al lado del rey persa, era su hombre de confianza, estaba cumpliendo todas las obligaciones de copero, cuando de repente por las puertas entra un grupo de hombres de Judá, entre ellos su propio hermano de sangre, dice que se llama Hanani, y lo interrumpen con un informe que a él lo entristece profundamente. Para nosotros, claro, el tema de un muro derribado, el tema de una serie de puertas quemadas de una ciudad parece algo distante para nosotros. Pero en la antigüedad era vital que las ciudades estuvieran rodeadas por murallas altas, por puertas fuertes. Una ciudad fortificada significaba o representaba seguridad. Una ciudad que tenía puertas fuertes representaba libertad. Era un símbolo de poder, era un símbolo de paz en la antigüedad, tener murallas altas, puertas fuertes. Y de hecho me animaría a decir que lo sigue siendo hasta el día de hoy. Como lo podemos ver ¿con cuál? Con la Gran Muralla China. La Gran Muralla China, que tiene casi 21.200 kilómetros de longitud, es un testimonio ¿de qué? Del poder de esa civilización. Sigue ahí. Y muchos años tras años la visitan para contemplar con sus propios ojos el testimonio visible poderoso de esta civilización. 21.000 kilómetros de largo. En cambio, una ciudad sin murallas, una ciudad que no tuviera puertas, está expuesta ¿a qué? Está expuesta al peligro, al ataque del enemigo. Es vulnerable a todo tipo de maldad, lo que significa vergüenza. Nadie quiere vivir en una ciudad con las puertas abiertas. ¿Sería comparable a qué? A una casa que no tuviese paredes. A una casa que no tuviese puertas, donde cualquier ladrón, sí, incluso un principiante, puede entrar y puede robar lo que quiere. Por eso es que no me gusta acampar a mí. Pero eso es otro sermón. Cualquiera puede entrar a una ciudad, cualquiera puede entrar a una casa sin puertas, sin ventanas. Y tristemente, hermanos, esta era la situación de la ciudad de Jerusalén en aquellos días. Recuerdan la historia, ¿no? El ataque babilónico había venido en el año 586, bajo Nabucodonosor, eso vemos el relato en Segunda de Reyes capítulo 25, y después de eso la ciudad quedó en ruinas, quedó devastada. Y desde aquel entonces, desde el 586 en adelante, cada intento de querer reconstruir la ciudad y de querer reconstruir los muros eran frustrados por los enemigos
de la ciudad. Hasta que eventualmente, ¿qué hicieron los judíos? Se dieron por vencidos. Tiraron la toalla. Abandonaron todo esfuerzo de reconstrucción. Dijeron, ¿para qué nos vamos a hacer tanto esfuerzo si al final del día siguen viendo los enemigos y no podemos terminar con lo que empezamos? De hecho, la ciudad permaneció así durante 140 años. ¿Se imaginan? 140 años con los muros derribados. 140 años donde la casa permaneció con las puertas abiertas. Lo que simbolizaba un abandono total en la ciudad. Y esto generó gran sufrimiento en el pueblo, deshonra para el nombre de Dios. La palabra que vemos ahí, le pregunté, dice, y me dijeron, versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, dice. La palabra mal describe una terrible situación social, a una terrible situación económica. Y después la palabra que le sigue, afrenta, se refiere a la humillación que el pueblo de Israel estaba recibiendo y estaba atravesando a causa de todos los problemas que tenían. Y esta situación de Israel era motivo de burla, era motivo de desprecio. Las naciones vecinas se reían de Israel. Y ese era el resultado del juicio de Dios. Por eso cuando Nehemías escucha estas noticias, ¿qué hace? Versículo 4. Se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. 5 acciones que son la manifestación de ¿qué? De un corazón compasivo. Un corazón compasivo. Nehemías acá vemos que era una persona que Dios podía usar porque tenía un espíritu humilde, tenía una actitud bondadosa, tenía un corazón sensible a las cosas de Dios. Hay dos maneras, escuchen, hay dos maneras de evaluar el carácter de una persona, observando lo que lo hace reír y observando lo que lo hace llorar. Así podemos definir el carácter de una persona, qué lo hace reír y qué lo hace llorar. Y noten que Nehemías irrumpe en llanto al enterarse de la situación de los judíos que vivían a cientos de kilómetros de distancia y a quienes en su mayoría él ni siquiera conocía. Y sin embargo, su corazón se conmueve profundamente. No es que vemos a Nehemías tratando de mostrar dureza, de mantener su perfil de copero, de mantener la compostura de alguien importante dentro del imperio persa. No, dice el texto que su corazón se quebró al escuchar el informe de los judíos. Tenía un corazón compasivo. Y en preparación para este sermón encontré una cita fascinante de George Campbell Morgan, un pastor muy reconocido, considerado de hecho uno de los 10 mejores predicadores del siglo XX. Él dijo lo siguiente, escuchen estas palabras. Es posible ser homiléticamente brillante, oralmente elocuente, teológicamente profundo, bíblicamente ortodoxo y espiritualmente inútil. Espiritualmente inútil. Y yo creo que esta frase nos recuerda que para ser verdaderamente efectivos en la obra del Señor, para ser siervos de Dios que Dios utiliza contundentemente en la iglesia, no solo, escuchen, no solo necesitamos amar el ministerio como tal, sino que también debemos amar a las personas a quienes estamos ministrando. Porque muchos se meten en el ministerio, muchos son los primeros en firmar la lista y decir yo quiero servir, porque aman servir por servir, para ser vistos de los hombres, como Mateo 6.1 nos dice, como los líderes religiosos de aquella época, pero no aman el servicio por los motivos correctos.
Y Morgan nos recuerda que no importa cuánto conocimiento, no importa cuán sea la habilidad o la experiencia que tengamos, si nosotros no amamos genuinamente al pueblo de Dios, no seremos útiles en las manos de Dios. Jamás. Jamás. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13. ¿De qué sirve tener todas estas cosas? Y si no tengo amor, ¿de qué sirve aparentar servir en la iglesia si no tengo amor? Si mi corazón no se conmueve por las cosas de Dios. Y te pregunto esta noche, ¿alguna vez te has detenido realmente a pensar y a considerar cómo se siente tu hermano en la fe? Yo sé, en la mañana todos te dicen, hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Pero ¿cómo estás realmente? ¿Cuándo fue la última vez que consideraste a tu hermano así? Que lo miraste a los ojos y que después, detrás de esa fachada de estoy bien, realmente te conmoviste por él. Porque tú sabes que no está todo bien. ¿Cómo reaccionas cuando tú escuchas de las necesidades de otros? ¿Cuál es tu reacción natural? ¿Eres sensible a las dificultades de los demás? ¿O tratas de mantener tu compostura, tu perfil? No puedo asociarme contigo. Y la verdad, hermanos, es que nuestra utilidad en la iglesia siempre va a estar directamente relacionada con nuestra compasión. Siempre. Nosotros no podemos ser verdaderamente efectivos en la iglesia del Señor sin un corazón que se quiebre por la iglesia de Dios. Que sea compasiva, que se quebrante, como el corazón de Dios, como el corazón de Nehemías. Y acá quiero hacer una aclaración importante. Porque aunque es cierto que Nehemías estaba preocupado por los judíos en Jerusalén, su preocupación no era solo por el pueblo. No se trataba acá de que Nehemías era un gran activista social y dice, oh, mi pueblo está en necesidad, vamos a marcha y pancartas. Necesitamos traer equidad, justicia social a las calles. No era un mero grito nacionalista el de Nehemías. No, lo que realmente le preocupaba a este hombre era la condición espiritual de Israel. En relación con la voluntad de Dios. Recordemos que Jerusalén era la ciudad elegida por Dios para habitar en la tierra. Y durante todos estos años, durante 140 años, la ciudad de elección de Dios había permanecido en ruinas. La gloria de Dios, literalmente, ¿dónde estaba? En el suelo, en los muros caídos. Esa ciudad que debía ser un símbolo de la presencia maravillosa de Dios, del poder glorioso de Dios, se había convertido todos en estos años en un símbolo de vergüenza, de deshonra. Y eso, hermano, fue lo que quebrantó el corazón de Nehemías. Que el nombre de Dios estaba sido deshonrado por tanto tiempo. Su dolor no solo venía de la desolación física de la ciudad, no solamente era eso. Lo que más le dolía a Nehemías era el hecho de que el pueblo de Israel no estaba viviendo conforme al llamado de Dios, una vida santa. Y lo peor de todo esto es que se habían olvidado de Dios por más de 140 años. Habían rebajado a Dios. Habían degradado el nombre de Dios delante de todas las naciones. Y todas las naciones miraban a Israel con menester, se mofaban de esta ciudad. Graba esto esta noche. Dios usa a personas cuyo corazón estén motivados por la gloria de Dios. Dios usa a personas cuyo corazón estén motivados por la gloria de Dios. No por agendas sociales, no por agendas políticas, no por agendas raciales, no.
Dios está interesado en aquellos hombres y mujeres que están motivados por su gloria. La razón por la que hacemos lo que hacemos, esa debe estar claramente enfocada en glorificar a Dios. Sea que comamos o que bebamos, lo hacemos todo para la gloria de Dios. Y la iglesia no existe, no está en la tierra para satisfacer necesidades humanas. La iglesia existe con un solo motivo y es glorificar a Dios. Y lo asombroso es que Dios es glorificado en nosotros cuando nosotros actuamos con compasión los unos hacia los otros, para la gloria de su nombre. Por tanto, todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Sirvamos para la gloria de Dios. Prediquemos para la gloria de Dios, testifiquemos para la gloria de Dios, cantemos para la gloria de Dios, oremos para la gloria de Dios, adoremos para la gloria de Dios, porque el servicio a Dios conlleva ineludiblemente un corazón compasivo por los demás, siempre y cuando esté arraigado en la gloria de Dios. Y la tercera y última característica de un verdadero siervo de Dios es que está comprometido a su voluntad por encima de todo. Vimos que un siervo de Dios tiene que ser confiable, cualquiera sea su posición, cualquiera sea su oficio, cualquiera sea el llamado de Dios para su vida. Que un verdadero siervo de Dios tiene que ser compasivo para la iglesia, pero especialmente compasivo y llamado para la gloria de Dios. Y en tercer lugar, vemos que un verdadero siervo de Dios está completamente comprometido con su voluntad. Volvamos al versículo 4, donde Nehemías dice, cuando oí estas palabras, cuando escucha el informe, dice que me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Noten cuál fue la reacción inmediata de Nehemías. Buscar a Dios. Recuerden a quién tenía al lado. Al líder más prominente de la historia en aquel momento. No lo busca él, lo busca Dios. Esa es su primera reacción. Casi de forma automática, busca a Dios porque entendía que nadie más podía hacer que el proyecto de reconstrucción en Jerusalén se reanudara si no era Dios. Solo Dios podía hacerlo. Y la oración del mismo modo hizo por ejemplo, de Abraham Lincoln, el hombre que fue, por la misma razón que lo hizo con Nehemías. En una ocasión, el 16º presidente de los Estados Unidos dijo lo siguiente, dijo esto: muchas veces me vi obligado a ponerme de rodillas ante la abrumadora convicción de que no tenía otro lugar donde asistir. Mi sabiduría, dice Lincoln, mi sabiduría y la de quienes me rodean parecen ser insuficientes. No me queda otro lugar a donde ir, sino buscar a Dios. Y Nehemías era un hombre que estaba completamente comprometido con Dios. Más allá de los grandes logros y privilegios que él disfrutaba dentro del imperio persa. Por lo general, cuando una persona es exitosa en los asuntos de la vida, se vuelve arrogante. Especialmente si es argentino. Se vuelve arrogante, se vuelve autosuficiente cuando a una persona le va bien, ¿o no? Es un necio que no reconoce que Dios es el Dios soberano, es el Rey soberano. Y muchas veces la persona exitosa termina atribuyéndose todos sus logros a su propia gloria. Él se vuelve el centro de su mundo. Noten Nehemías, se codeaba con el rey, era la persona de confianza del rey, y en vez de jactarse de su posición, no muestra un espíritu de autoconfianza, sino todo lo contrario. Muestra un corazón comprometido con Dios.
Lejos de ser un corazón presuntuoso, jactancioso, arrogante, en Nehemías vemos un corazón humilde, quebrado por las cosas de Dios. Un hombre que se humilla delante de Dios, llora delante de Dios, ayuna delante de Dios. Una señal de duelo, ¿no? En la antigüedad el acto dice acá que se sentó. El acto de sentarse era una postura común de duelo. Lo vemos, ¿saben en quién? En Job. Job se sienta. Y noten que hace duelo por ¿cuántos días? No dice uno. El texto literalmente dice por algunos días. Noten versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. ¿Cuándo? Día y noche. Por varios días y por varias noches, Nehemías buscó a Dios en oración. De hecho, algunos comentaristas sugieren que este proceso de oración, de ayuno, duró un total de 4 meses. 4 meses hasta llegar el mes de Nisán. ¿Cómo sabemos eso? Capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán. Lo que en nuestro calendario corresponde a los meses de marzo y abril. Antes dijimos que estábamos en noviembre, fines de noviembre, principios de diciembre. 4 meses buscando a Dios. Y algunos de nosotros no podemos hacer ayuno ni por 12 horas. Se nos cruza el camión de los tacos o de las pupusas. No así con Nehemías. Estaba en el palacio, créanme, había comida. Y en ningún momento Nehemías se dio por vencido. Por el contrario, él perseveró en la oración sin cesar. Buscaba a Dios. Y hoy más que nunca la iglesia necesita de hombres y mujeres que busquen a Dios. Que busquen a Dios con esa misma intensidad con la cual Nehemías buscó a Dios. Con esa misma determinación. Seamos como el ciervo que brama por las aguas. Así también nuestro corazón debe buscar la gloria de Dios. No permitamos que ninguna demora de parte de Dios sacuda nuestra fe. Porque muchas veces nosotros confundimos la demora de parte de Dios con el rechazo de parte de Dios. Y no es así. Andrew Murray, el famoso misionero, el famoso evangelista sudafricano, dijo así. Él dijo, cada oración de fe es un paso más hacia la victoria. Y cada oración contribuye a madurar el fruto y a llenar la medida de la oración de la fe, una medida conocida solo por Dios. Y él dice, Hijo de Dios, concédele tiempo al Padre. Dale tiempo para que responda. Concédele tiempo. Él sabe por qué se tarda contigo. Él te está enseñando. Él desea que la bendición sea más rica, más abundante, más segura. Concédele tiempo a Dios mientras tú clamas de día y de noche. Concédele tiempo. Porque la oración es la manifestación más elocuente de nuestras prioridades. ¿Qué hacemos cuando todo está bien? Oramos. ¿Y qué hacemos cuando todo está mal? Oramos. La oración revela dónde están nuestras prioridades, dónde está nuestro corazón. El alma de un siervo verdadero de Dios tiene sed de Dios, del Dios vivo y verdadero, y le busca de día y de noche. No así el arrogante. El arrogante es sabio en su propia opinión. No quiere buscar de Dios. La persona autosuficiente no siente la necesidad de buscar de Dios. No quiere buscarle.
Y en lugar de volverse a Dios en la oración, ¿qué hace? Confía en su propia voluntad, confía en su propia sabiduría. El autosuficiente se habla a sí mismo. ¿Conocen al que se habla a sí mismo? El autosuficiente le gusta hablarse a sí mismo. Él se cree la fuente de toda verdad y al hacerlo no reconoce su propia necesidad. Es incapaz de acercarse a Dios porque no puede verse a sí mismo tal como es. No así Nehemías. Nehemías se humilló. Y noten el texto, cómo termina, versículo 4. Dice que se humilló delante de ¿qué? Delante del Dios de los cielos. ¿No dice delante de Dios? ¿Hubiese sido suficiente? Sí. Dice delante del Dios de los cielos. Y quiero que fijen su atención a esa última parte del versículo. El texto no dice que Nehemías oró a Jehová, dice que oró al Dios de los cielos. Este título rara vez se usa en el Antiguo Testamento. Y rara vez se utiliza antes de la cautividad de Israel. De hecho, de las 17 de las 22 veces donde aparece este término en la Biblia, es en los libros posexílicos. Después del exilio aparecen libros como Esdras, como Nehemías y como Daniel. ¿Y cuál es el énfasis de este título? El Dios de los cielos. Habla de la supremacía absoluta que tiene Dios sobre todas las cosas. Él es el único Dios verdadero, no hay otro como Él. Sin embargo, en el contexto, creo que el título tiene una connotación incluso mucho más profunda. Porque el punto aquí no es solo describir la reacción de Nehemías ante las noticias de su hermano, sino que también es mostrar su total compromiso con Dios, el Dios de los cielos. Aquí hay un claro elemento, ¿saben de qué? De sumisión. Hay un claro elemento de disponibilidad. Nehemías no solo le ora al Dios de los cielos, sino que reconoce que porque Él es el creador de los cielos y de la tierra, Él se pone a sí mismo como un instrumento delante de Él. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque noten lo que la oración de Nehemías nos dice. En los versículos del 5 al 11, Nehemías le ora a Dios y le expresa a Dios precisamente esto, que lo use. Que lo use. Te ruego, oh Jehová, dice versículo 11, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito ¿a quién? A tu siervo, es decir, a él, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Noten, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Y a quién se está refiriendo acá? ¿Aquel varón? ¿Quién es aquel varón? ¿Hanani? No, el rey Artajerjes. Se está refiriendo al rey Artajerjes. Noten que Nehemías le pide a Dios, cuya autoridad está por encima de todo, es el Dios de los cielos, se extiende más allá de las fronteras de Israel. Recuerden que en el antiguo cercano oriente, en la antigüedad, los reyes, o los dioses, mejor dicho, eran considerados dioses regionales que no pasaban las fronteras nacionales. Y acá Nehemías se dirige a Dios, al Dios que se extiende más allá de Israel. De hecho, él ora no desde Israel, él ora desde la ciudad de Susa y le pide que le conceda gracia para que el rey persa le dé el permiso, los recursos y la protección necesarias para dejar su puesto allí y viajar a Jerusalén para reconstruir el templo, las murallas y las puertas. Increíble. Da
éxito ahora a tu siervo. Y hago énfasis aquí porque este es el tipo de personas que Dios usa. Este es el tipo de personas que Dios usa en la iglesia. Hombres y mujeres que, como Isaías, dicen: heme aquí, envíame a mí. No dice: heme aquí, envía a mi papá. Heme aquí, no me envíes. Heme aquí, envíame a mí. Ese es el tipo de persona que Dios busca. Hay un pastor puritano que se llama William Secker. Escuchen sus palabras. Él dijo lo siguiente: es lamentable que vivamos tanto tiempo en el mundo y hagamos tan poco para Dios. O que vivamos tan poco tiempo en el mundo y hagamos tanto para Satanás. ¿Qué está diciendo este pastor? Que en esencia, no servir a Dios es servir los propósitos de Satanás. Escúchame, si Dios no te está usando, Satanás ciertamente lo hará. Ciertamente lo hará. Porque Satanás no hace acepción de personas. Seas tú incrédulo o seas tú cristiano, él puede usar a cualquiera. Por eso debemos reflexionar nosotros sobre a quién estamos sirviendo. Porque si tú no estás comprometido con Dios esta noche, tú estás automáticamente puesto a la disposición de Satanás para causar daño en la iglesia. Y yo creo, hermanos, que una de las cosas que más nos sorprenderá a nosotros en el amanecer de la resurrección será el hecho de que mientras estuvimos en la tierra no amamos lo suficiente a Cristo. Si de algo nos sorprenderemos en aquel día, es de no haber hecho más para Cristo cuando estuvimos acá. Y como resultado creo yo que en el cielo muchas veces meditaremos en los tantos días que estuvimos más disponibles para Satanás que para nuestro Señor Jesucristo. Buscando lo nuestro. Aparentar servir en la iglesia por motivos incorrectos. Dañando la iglesia en esencia y cumpliendo los propósitos del enemigo. Recuerda esto entonces, que un verdadero siervo de Dios está comprometido con la voluntad de Dios. Por encima de todas las cosas. Por encima de tus gustos, por encima de tus preferencias. Dios está por encima de todo. En resumen, entonces, al observar el perfil de un siervo de Dios a través de la vida de Nehemías, encontramos tres características fundamentales. Un siervo de Dios tiene que ser confiable, tiene que ser compasivo y tiene que estar comprometido con las cosas de Dios. Ser confiable es demostrar integridad, es demostrar diligencia en el lugar donde Dios nos puso, ahora, donde Dios nos puso ahora, seamos diligentes. Seamos diligentes, sin importar lo pequeño e insignificante que sea. Oh, pero yo quería estar trabajando y estoy cambiando pañales ahora. No era lo que yo me esperaba hacer. No importa cuán insignificante sea ante tus ojos, tú puedes convertir eso en un acto de alabanza para la gloria de Dios. Ser compasivo es sentir, responder al sufrimiento de los demás, con un corazón quebrantado, buscando no solo el bienestar de los otros, sino por sobre encima la gloria de Dios. Y finalmente,
Ser comprometido significa poner la voluntad de Dios por encima de todo, humillándome delante de Dios en oración, en acción, buscando siempre la gloria de Dios en todo lo que hago. Hermanos, que nuestras vidas reflejen esto, estas cualidades, porque como mencioné al principio, un gran movimiento de Dios comienza con un gran siervo de Dios. Entonces, lo único que detiene un avivamiento en la iglesia, ¿saben quiénes somos? Nosotros mismos. Dios puede hacer grandes cosas entre nosotros si le servimos a la manera de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por este recordatorio hermoso que nos has dado en las Escrituras por medio de la historia y de la vida de Nehemías. Gracias, Señor, porque Él emula, Señor, las características de un verdadero siervo. Señor, y somos conscientes de que la iglesia carece de hombres y mujeres así. De hombres y mujeres que buscan la gloria de Dios por sobre encima de su propia gloria. Somos conscientes de que la iglesia languidece de hombres y mujeres compasivos, que van simplemente el domingo por la mañana, se sientan a escuchar un sermón y no les importa nada quién está a su lado. Que no recuerdan la última vez que lloraron con alguien de la iglesia. Que ayudaron a restablecer a alguien de la iglesia. Gente que no recuerda ni siquiera cuándo fue la última vez que compartió el Evangelio con alguien. Vergüenza debería darnos, oh Dios. Pensar que somos recordados vez tras vez con modelos en la Biblia como los de Moisés, los de Josué, los de los apóstoles, Nehemías y por sobre todo el ejemplo de Jesús. Hombres que te sirvieron a tu manera. Señor, tú conoces los corazones, tú conoces dónde está la condición espiritual de cada uno de los que están aquí. Y Señor, mi oración es que el Espíritu pueda hacer su obra dentro de ellos. Que estas palabras no se queden en sus oídos, sino que penetren en lo más profundo de su corazón y produzcan fruto. Porque no veremos avivamiento en nuestra ciudad, no veremos avivamiento en esta iglesia, si no es con siervos rendidos a tu voluntad. Levanta, oh Dios, esos hombres y esas mujeres. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.